y las posibilidades de ganar son múltiples. Ese fue la visión. Y por supuesto, habría pues la duda de alguien decir, y si no cumplen lo que prometen, y no cumplen lo que prometen, ahí están las fianzas, que son de $500,000 por cada lote. Cosa que ya no se dio, porque esto terminó en la carta fianza de validez de oferta. Después de la buena pro hay que suscribir contratos. Y desde la buena pro hasta la suscripción de los contratos aparece más o menos 3 meses por delante. Ahora han ocurrido estos hechos lamentables, los contratos han sido suspendidos, justo en el camino que se iban a presentar las fianzas por fiel cumplimiento. Si todo hubiera caminado, si ellos no presentaban la fianza de fiel cumplimiento, no había contrato, y si había carta de fiel cumplimiento, sus ofrecimientos que habían hecho estaban avalados por la fianza. Ese es un poco el panorama muy breve, y le dejo para las preguntas que consideren convenientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra Miguel Guevara. Gracias, presidente. Presidente, yo quería preguntarle al señor Gutiérrez, en una entrevista por televisión concedida al señor César Hildebrand en su programa dominical, indica que Discover Petroleum no es una empresa MIPE y más bien resalta las características técnicas de esta empresa noruega, y al mismo tiempo indica que otras son las empresas chicas o más pequeñas. Pregunto, ¿nos podría señalar el señor Gutiérrez, presidente, cuántas y cuáles son estas empresas más pequeñas que Discover, que operan en este momento en el Zócalo Continental, en la selva, etcétera? La primera pregunta. Gracias. Yo no quería ya referirme a los calificativos de MIPE, Baby, Junior, para no generar polémica y nos distraemos del tema de fondo, ¿no? Es una empresa junior, diría yo, insisto con ese tema, pero ya no quiero discutir la calificación, y lo que diría es lo siguiente, sí hay empresas mucho más pequeñas, y yo he mostrado inclusive acá los potenciales socios que podríamos haber obtenido. Mostré 2 empresas allí, cuyo puntaje empresarial hubiera sido .041, .16, y que no tenían la cantidad de línea sísmica que tenía esta empresa, ni tenía tampoco el accionar en mercados competitivos que tenía esta empresa. Si pasamos revisión probablemente a un conjunto de empresas que recibieron lotes en el 2007, son más pequeñas que esta, y una buena cantidad. Eso no es malo por definición. Eso lo único que indica es que lamentablemente por la poca afiliación petrolera del Perú, el último hallazgo de 30.000 barriles diarios producibles a final del 2010, o primer semestre del 2011, pues estamos hoy día resignados a recibir empresas de este tipo. Son muy pocas las empresas de medianas a grandes que puedan participar. Eso es lo que ocurre. La tendencia en el mundo es la misma. ¿Me permite una interrupción? ¿Cuánto estima usted que se requiere invertir para la exploración? ¿Cuánto es un estimado para...? Perfecto. A ver, y eso es muy importante. Acá hay etapas, o sea, que inclusive no se ha mostrado ahí si dice primer periodo, segundo periodo. Todos los ofrecimientos que han hecho todos, no solo Discover, todos, son ofrecimientos de línea sísmica, a excepción de un par de empresas que ofrecieron pozos de perforación. Más o menos el valor de trazar 1 kilómetro de sísmica es $1,500,000. Entonces, cuando se comprometen a trazar 500 kilómetros de sísmica, estamos hablando de menos de $1,000,000, ¿sí? Como compromiso por lote. Redondeemos a $1,000,000. Entonces, por 6 lotes son $6,000,000 la línea sísmica. ¿Qué ocurre luego? Si la línea sísmica dice que no hay prospección, en ese momento los contratos que se han firmado indican que pueden retirarse. Si la línea sísmica dice que hay posibilidades, hay probabilidad, en ese momento se pasa a perforar pozos. Y al momento de perforar pozos pasamos ya a cosas mayores, $10,000,000 por pozo. Entonces, resulta que Petroperú decide aliarse con una empresa para que haga la inversión, sabiendo que esa empresa no tiene las espaldas financieras para hacerla, porque si ganaron en 5 pozos y para hacer un pozo por lote necesita $60 millones, que es el doble de los activos totales de la empresa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, si es que tenía éxito en la sísmica, primero asumiendo que puedan gastar los 6 millones sobre un patrimonio que está alrededor de 12 millones, 11 millones según la versión. Entonces, ¿con qué criterios Petroperú se asocia con una empresa que no tiene las espaldas financieras para llevar adelante la exploración a la cual se está comprometiendo Petroperú? Muy importante la pregunta porque permite aclarar.
Cuando yo exhibí el patrimonio y decía, esta empresa tiene 10 millones de dólares de patrimonio y 32 millones de dólares de activos, había puesto una columna que decía sin reservas y una segunda columna con reservas. Es típico en las empresas petroleras que las reservas que existen, que son declasificadas por los bancos a mínimo valor hasta que no se realicen, se consideren como parte de la espalda para poder apalancar dinero. Por eso en la segunda columna aparecía con reservas, el patrimonio de 10 aparecía en 546 y el activo de 32 en 686. Es más, la información que consigna en Perú Petro se pregunta, o sea, ¿cuál es el cash que podría ofrecer? Y eso se lo pueden pedir a Perú Petro. En este caso, y ellos dicen, con banco 104. Y entonces dicen, pues esta ecuación no cuadra, ¿cómo con 104 si tiene 10? No, es que justamente por eso había la línea de las reservas. ¿Cómo califican las reservas? Cuando la reserva no está desarrollada, o sea, depende de qué tipo de petróleo tengo. Si tengo un petróleo ligero, probablemente el precio del petróleo alrededor de $100 que estuvo en un momento se valoriza a $100. Pero si el petróleo es de menor calidad, eso va disminuyendo, por decir a 50. Pero los bancos dicen, ojo señores, pero como todavía no es verdad, la reserva está ahí, hay que producirla, entonces te lo castigo a menor valor. Y el valor que está consignado en los documentos de Perú Petro, el banco le castiga los 180 millones de barriles de reserva a $3 por barril. O sea, ya era el máximo castigo. O sea, hoy día no existe petróleo de $3 por barril, pero así son los bancos, pues. Y entonces por eso exhibía el 180 por 3, 540 más el efectivo, salía el valor que aparece ahí. Eso es lo que permitía el grado de apalancamiento y creo que ha sido muy oportuno su intervención, presidente, porque permite aclarar eso. Tiene uso la palabra el congresista Guevara. Gracias, presidente. Yo quería también preguntarle, presidente, al señor Gutiérrez, según las últimas declaraciones del señor Kimper, ya en prisión, dice él que era casi imposible perder, pues Rómulo León ya había ingresado a Petroperú y como todos saben se concretó un convenio entre Petroperú y la empresa Discover Petroleum. De ser verdad esto, solo si es verdad esto, ¿qué argumento le dio al señor Gutiérrez, el señor Rómulo León, para convencerlo de que se concrete este convenio con Discover Petroleum? Si me podría contestar. Perfecto. Primero, el concurso hay que recordar, el concurso no lo organiza Petroperú, lo organiza Perú Petro. Es decir, el puntaje lo asigna Perú Petro, no lo asigna Petroperú. Petroperú participa, aporta parte del puntaje, he mostrado cuánto pesaba el puntaje, he puesto un caso ahí en ejemplo que aportábamos 8 sobre 17 puntos y los 9 puntos restantes era pura competencia. Entonces, la presencia de por sí de Petroperú no podía garantizar ganar. Tan es así que en los lotes 51 y 52, Z51 y Z52 lo perdimos por ligero margen, pero lo perdimos. Entonces, la presencia de Petro de por sí no puede garantizar ganar. Entonces, esa afirmación es una afirmación simplemente que no tiene asidero, porque se ha visto que a pesar de la presencia de Petro, perdimos 2 lotes con nuestro competidor Petrotec. Bien, presidente, el señor César Gutiérrez estuvo el día 23 de septiembre en la Comisión de Energía y Minas. Ahí le preguntamos sobre los antecedentes y calificaciones de la empresa noruega Discover Petroleum, que realiza operaciones de exploración en 3 lotes en el mar de Barents y 4 lotes en el mar de Noruega. Le preguntamos sobre las razones por las cuales Petroperú, que ya está autorizada a realizar operaciones de exploración y que ya está asociada en otros lotes con empresas conocidas como Petrobras y Ecopetrol, podía haberse asociado con una empresa desconocida. La respuesta del señor Gutiérrez a todos los congresistas de la Comisión de Energía y Minas fue la siguiente. Decía el señor Gutiérrez, es una empresa que nos ha demostrado que tiene 4 lotes en el mar de Noruega y 3 lotes en el mar de Barents. Entonces yo preguntaba primero, decía el señor Gutiérrez, ¿qué empresa que opere offshore en el Perú está realizando operaciones en mercados competitivos relevantes? Y ahí prácticamente no nos exhibe ninguna credencial otro que hubiera querido asociarse. Con Petroperú se refería a él. Pero luego fui un poco más riguroso. Ya calificaron, ya nos comprometieron 140 millones de dólares de flujo de gas para este proyecto y lo han sostenido contractualmente.
Y luego decíamos, sigue diciendo el señor Gutiérrez, pero ¿qué respaldo tiene? Porque si bien es cierto, puede ser declarativo, los 140 millones de dólares, ¿de qué tamaño es la empresa? Puede ser declarativo los 140 millones de dólares, ¿de qué tamaño es la empresa? Y nos exhibieron de patrimonio 540 millones de dólares y 686 millones de dólares en activos. Entonces, esas credenciales superaban largamente a las empresas que acá hay 6 empresas que operan en el offshore peruano. Esta es una transcripción del Congreso de la República, presidente.